Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a empezar a hablar sobre los trastornos que se caracterizan por anormalidades en el estado de ánimo, distinguiendo entre depresión, manía, episodios mixtos, pero comprendiendo estas diferentes variaciones de nuestro ánimo dentro de un espectro, como lo vamos a ver ahorita en breve. Ahora bien, considerando que nuestro enfoque es la psicofarmacología, vamos a hablar de una forma relativamente superficial sobre los aspectos clínicos de los trastornos del ánimo y pues ya entraremos a hablar más a profundidad sobre dos neurotransmisores que son sumamente importantes en la actualidad para comprender la farmacología del tratamiento de los trastornos del ánimo. ¿Ok? Esto nos ayudará pues a completar ya lo que vimos previamente sobre serotonina y dopamina, en el integrar un poquito y hablar más a profundidad de la hipótesis monoaminérgica de la depresión y cómo, de cierta forma, muchos de los medicamentos que usamos actualmente en el tratamiento de los trastornos del ánimo vienen como un poquito en esta línea. Ahora bien, cuando hablamos de trastornos del estado del ánimo o del afecto, es crucial que partamos de un punto muy importante, ¿verdad? Son mucho más que trastornos del ánimo, afectan mucho más que nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Depresión no es sinónimo de tristeza, manía no es sinónimo de euforia, sino realmente hay un amplio grupo de síntomas que reflejan disfunción en diferentes áreas de nuestro cerebro que podemos evidenciar y reconocer en los diferentes trastornos del ánimo, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando un poquito, solo recapitulando algo que ustedes ya conocen, los síntomas o las dimensiones sintomatológicas de la depresión. Pues en breve vamos a hablar también sobre la de manía, pero recapitulando y resaltando un poquito lo que les mencioné, depresión es mucho más que tristeza o que ánimo deprimido o que ánimo bajo, ¿verdad? Si bien la tristeza es uno de los síntomas más característicos que podemos reconocer, no olvidemos que para hacer diagnóstico de depresión necesitamos por lo menos 5 de estos síntomas que estamos visualizando en esta pantalla y podría incluso ni siquiera estar presente la tristeza. ¿Por qué? Porque tenemos dos síntomas que son tal vez los más característicos de depresión, el ánimo bajo o tristeza y la apatía, anedonia, ¿verdad? Que podemos ver en estos pacientes, que son como los dos síntomas cardinales. Y solo necesitamos uno de esos dos síntomas para hacer diagnóstico de depresión. A veces pueden estar los dos. Pero podríamos tener un paciente anedónico que no reporte tristeza y si tiene 4 de los otros síntomas que vemos acá abajo, de cualquier forma estamos ante un episodio depresivo, ¿ok? Y pues estos otros síntomas que los entendemos de cierta forma como síntomas menores, cambios en apetito y peso, ¿verdad? Ya sea para arriba o para abajo, alteraciones del patrón del sueño, que aunque es muy característico el insomnio, también podemos ver casos un poquito más atípicos en donde lo que hay es hipersomnia excesiva y las personas pasan 10, 12 horas durmiendo. Luego tenemos, por ejemplo, cambios a nivel psicomotor. Nuevamente, no es uno o el otro. Algunos pacientes pueden cursar con agitación psicomotriz, otros pacientes pueden cursar con retraso psicomotriz, ¿verdad? Entonces es importante el poder distinguir y pues ya iremos viendo más adelante por qué reconocer si es una o la otra nos puede orientar de cierta forma en nuestro diagnóstico. Luego tenemos la fatiga, los pensamientos de minusvalía, ¿verdad? Culpa, ideas de no tener valor, ¿verdad? Luego, pues también vamos a ver una disfunción ejecutiva que se va a ver reflejada en la pobre concentración que pueden tener los pacientes, la dificultad que experimentan para llevar a cabo sus actividades cotidianas, tomar decisiones, ¿verdad? El proyectar, el desempeñarse en sus estudios, en su trabajo. Y pues en casos un poco más extremos podemos ver las ideas de muerte o ideación suicida como elementos que vienen a integrar ese cuadro depresivo, ¿ok? Entonces, si vemos nuevamente, es más que tristeza y pues cuando pasamos a hablar un poquito sobre las dimensiones sintomatológicas de un episodio de manía, nuevamente no se reduce únicamente a ese ánimo expansivo eufórico elevado, ¿verdad? Vemos que incluso pues en algunos casos las personas ni siquiera van a estar eufóricas, expansivas y elevadas, ¿verdad? El ánimo puede estar completamente irritable y explosivo, ¿verdad? Pero nuevamente el ánimo tiene que venir
complementado con otros síntomas que nos hacen un diagnóstico, ¿verdad? Como por ejemplo grandiosidad, el autoestima elevado, grandioso, ¿verdad? Un aumento en la actividad dirigida a metas o agitación, un aumento en las conductas de riesgo, ¿verdad? Conducción temeraria, conductas o contactos sexuales de riesgo sin protección, consumo de sustancias. Luego hay una disminución en la necesidad del sueño, ¿verdad? Que tenemos que distinguirlo mucho del insomnio del paciente deprimido que no duerme pero se siente terriblemente mal versus el paciente en manía que no duerme pero no parece necesitar el sueño porque a pesar de no dormir, al día siguiente está funcionando muy por encima de cómo probablemente estamos funcionando todos los demás. Ahora, también hay una afección a nivel de concentración, ¿verdad? Estos pacientes se distraen con mucha facilidad y esto hace que pasen de un tema a otro y que aunque haya un aumento en la actividad dirigida a metas, no logran realmente como completar nada porque viene el siguiente estímulo y la concentración cambia inmediatamente a algo más. También vamos a ver cambios a nivel del discurso de estos pacientes, ¿verdad? Van a estar hablando con mucho más abundancia, incluso van a poder presentar presión del habla, van a exponerse verborreicos. Y pues también está la contraparte que es un poco más subjetiva, pero la podemos evaluar también en cuanto a cómo cambian de tema de una forma muy abrupta los pensamientos muy acelerados, ¿verdad? Los pensamientos muy acelerados y cuando están excesivamente acelerados, ya solo tienen como características de brevemente paso por cada cosa, ¿verdad? Y ya solo van como divagando entre una idea u otra de una forma nada organizada, ¿verdad? Entonces, nuevamente, vamos a que los trastornos del ánimo son mucho más que trastornos del ánimo, pero la forma en que los entendemos y las clasificamos hoy en día son como trastornos del ánimo y en el entenderlos de esta forma, regresamos a lo que les mencioné al principio en cuanto a comprender estas variaciones de nuestro estado de ánimo adentro de un espectro, ¿ok? Entonces, esta imagen nos ayuda como a comprender esto un poquito más. Si entendemos nuestro espectro, por ejemplo, como este rango que vemos acá, ¿verdad? Entonces, como tenemos este espectro, tenemos un lado y el otro lado del espectro, ¿verdad? Entonces, de esa forma, pues nos ayuda a entender como dos polos, ¿verdad? Un polo en donde en su extremo vemos la manía y el otro polo en donde su reflejo sería una depresión bastante severa, ¿verdad? Pero vemos que de este polo a este polo hay un montón de puntos y de escalas en 13 tonalidades de gris, por decirlo así, en donde podríamos encontrar diferentes variaciones del estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, la idea, por ejemplo, podemos ver cuadros de hipomanía que no alcanzan a la severidad de los síntomas de una manía, pero que claramente reflejan una orientación hacia el polo positivo, por decirlo de esa forma. Luego podemos ver episodios, por ejemplo, que tienden hacia este polo negativo, en donde no llegan tampoco a esa severidad extrema de este máximo punto del polo, ¿verdad? Y luego, de forma importante, como podemos ver acá, episodios mixtos, ¿verdad? Episodios que no se caracterizan y esto nos ayuda mucho en el comprender que más que ver a la manía o a la depresión como dos entidades característicamente distintas, que son más de una misma línea continua, ¿verdad? Porque puedo tener un episodio depresivo con características mixtas que curse con algunos síntomas que sugieren manía, o puedo tener episodios de manía que cursen con ciertos síntomas mixtos que son de características más depresivas, ¿verdad? Entonces, ni uno ni el otro, ¿verdad? Y vamos a ver que en cuanto a la cantidad de pacientes que pueden tener estos síntomas mixtos, sí representan a una cantidad importante, ¿verdad? Lo que nos habla más de eso, ¿verdad? Es muy frecuente que tengamos un poquito de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, en el no verlas como dos entidades completamente distintas y opuestas una a la otra. Ahora bien, ya en el entender las diferentes manifestaciones que pueden ocurrir adentro de un espectro, obviamente tenemos que regresar a utilizar esto en el contexto de poder hacer diagnósticos más precisos, ¿verdad? Entonces, adentro de las manifestaciones que podemos ver en ese espectro, podemos distinguir, por ejemplo, el trastorno depresivo mayor, ¿verdad?
Cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, estamos hablando pues, de personas que adentro del espectro van a tender a episodios que van únicamente en una dirección, ¿verdad? En tendencia hacia la depresión. Y puede ocurrir, pues, en episodios únicos aislados. De forma más frecuente, lo que vemos con el trastorno depresivo mayor es una tendencia a la recurrencia, ¿verdad? Hoy en día la entendemos más como una enfermedad crónica que como eventos aislados que ocurren únicamente una vez en la vida, pero la tendencia y dentro del espectro lo que vamos a ver es la tendencia hacia abajo. Ahora bien, cuando hablamos del trastorno bipolar, estamos distinguiendo también bipolar tipo 1 de bipolar tipo 2, en donde pues lo que vamos a ver es, si bien estos pacientes también van a tender en el espectro hacia los episodios depresivos, lo que los distingue del trastorno depresivo mayor es la aparición de estos episodios en el sentido opuesto que tienden hacia la manía, ¿verdad? Obviamente, pues también podemos ver episodios mánicos o depresivos con síntomas mixtos, que ya vamos a hablar más adelante, que son particularmente difíciles de manejar y que son de un pronóstico bastante complejo. Luego tenemos el trastorno bipolar tipo 2. En este, pues en esencia, la distinción que hacemos es esta, ¿verdad? La tendencia hacia abajo es la misma. Pueden tener depresiones sumamente severas, pero lo que no hay es una activación de verdad severa, ¿verdad? Sí hay activación, sí hay tendencia hacia el polo para arriba, pero lo que vemos son cuadros de hipomanía, ¿verdad? En donde lo que vamos a distinguir es que sí se activan, sí hay cuadros que tienden hacia ese polo, pero la severidad de los síntomas durante estos episodios no va a escalar a ese punto donde veamos síntomas psicóticos, en donde veamos disfuncionalidad severa, en donde requiramos hospitalizar al paciente por lo general, ¿verdad? Entonces, la idea es que muchas veces, y esto es confuso y erróneo, ¿verdad? El percibir a el trastorno bipolar tipo 2 como una forma más benigna de bipolaridad. ¿Por qué? Porque si tienden a la depresión y la depresión bipolar, ya sea tipo 1 o tipo 2, es sumamente compleja de tratar, es desgastante, realmente pone al cerebro en una situación crítica y es recurrente, ¿verdad? Entonces, a la larga también esos episodios depresivos pueden consumir buena parte de la vida del paciente y afectar considerablemente su capacidad de funcionar, ¿verdad? Entonces, no lo entenderíamos tampoco como una forma light de bipolaridad. Ahora bien, uno de los retos diagnósticos más grandes que tenemos muchas veces en la práctica clínica como psiquiatras es la distinción, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo adentro del espectro una tendencia solo hacia el polo de abajo y luego cuadros que tienden a fluctuar entre el polo de arriba y el polo de abajo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de depresión, es importante reconocer, ¿verdad? Si regresamos a esta imagen, si tengo una depresión enfrente, si es este tipo de depresión, o sea, una depresión unipolar que solo va a tender hacia este lado, o si lo que estoy viendo es esto, una depresión en el contexto de alguien que tiende también hacia arriba, o pues en su defecto esto, ¿verdad? Una depresión que también va a tender hacia arriba, solo que en una forma menos intensa, ¿verdad? Entonces, de esa forma distinguimos una depresión unipolar versus una depresión bipolar, ¿verdad? Ahora, es un reto diagnóstico, es uno de los retos diagnósticos más grandes que tenemos en la práctica clínica, pero al final también tenemos que reconocer algo, ¿verdad? Muchas veces el distinguir entre una y la otra, en especial si no tenemos mucho tiempo de conocer al paciente o si es un paciente que está debutando en cuanto a un diagnóstico, puede ser prácticamente imposible, ¿verdad? Ahora hay cierta información que nos ayuda como a orientar uno o al otro, pero que tengamos certeza absoluta. O sea, si es un paciente bipolar y solo ha tenido depresiones y nunca ha tenido un episodio de activación, aunque sea bipolar y eventualmente va a tener uno, en ese momento se vuelve prácticamente imposible saber si esa depresión es unipolar o es bipolar, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es basarnos mucho en cierta información que nos ayuda como a predecir, ¿verdad? Nos orienta, nos sugiere, nos hace como más clic que pueda hacer una cosa versus la otra, ¿verdad? Y esto nos puede servir como una herramienta para el manejo más adecuado de esa depresión. ¿Por qué? Porque si no distinguimos entre una depresión unipolar de una depresión bipolar, la complicación que vamos a tener es que el tratamiento que le vamos a dar a ese paciente va a ser inadecuado.
¿verdad? El iniciar, por ejemplo, un tratamiento antidepresivo con un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina en un paciente con un diagnóstico de bipolaridad nos puede traer una serie de complicaciones importantes, ¿verdad? Que van desde, por ejemplo, promover ciclado rápido en ese paciente, riesgo suicida, pobre respuesta a tratamiento posterior a, ¿verdad? Refractariedad a tratamiento. Entonces, la idea es si nos puede representar un reto y parte de la dificultad que tenemos es que la mayor parte de los pacientes bipolares no van a debutar con episodios de manía o hipomanía, van a debutar con episodios de depresión, ¿verdad? Entonces, si no hay nada en la historia que nos oriente, es más fácil que vayamos a iniciar un tratamiento inadecuado, ¿verdad? Incluso si vemos la literatura y Stal nos lo reporta, ¿verdad? Un tercio de todos los pacientes a los que les iniciamos tratamiento y un diagnóstico de depresión unipolar van a resultar siendo eventualmente siendo bipolares, ¿verdad? Y si vemos en retrospectiva los pacientes bipolares, el 60% de ellos en algún momento previo recibieron un diagnóstico de una depresión unipolar. ¿Verdad? Entonces, esto nos complica mucho, se vuelve este reto diagnóstico y terapéutico complejo, y para eso nos sirve saber cierta información, pero nuevamente quiero que la abordemos con la cautela de que esta información no es ley, ¿verdad? Y no es hacer el diagnóstico ya con toda la certeza del mundo, sino que son datos que nos pueden orientar, por ejemplo, más a una depresión bipolar que a una depresión unipolar. Ahora, el dato probablemente más relevante de todos estos y el que sí nos tiene que aprender mucho con facilidad ese banderín de reconocer a un paciente bipolar es la historia familiar de enfermedad bipolar, ¿verdad? Si mi mamá era bipolar o tengo 3 tías que eran bipolares y mi abuelito era bipolar y yo estoy en un episodio depresivo, lo más probable es que estamos viendo ya una manifestación de una enfermedad bipolar con una alta carga genética familiar que se está viendo reflejada en muchos miembros de la familia con este diagnóstico, pero es suficiente. O sea, si yo dijera solo mi mamá y solo mi mamá era bipolar, eso ya aumenta considerablemente y tenemos que considerar que el diagnóstico de bipolaridad sea lo que estamos enfrentando en esa persona deprimida. Ahora, también el antecedente familiar o la historia familiar de abuso de sustancias, el abuso de sustancias comórbido en esa persona que está consultando con depresión, intentos suicidas previos, la edad temprana de aparición de síntomas, ¿verdad? Por lo general, siempre que tenemos un paciente de menos de 25 años que está presentando y consultando con una depresión, con un cuadro depresivo, tenemos que pensar en depresión bipolar, mucho más si antes de los 25 años ya es más de un episodio que ha tenido de depresión. Luego, síntomas de irritabilidad. Otro de los clásicos es la sintomatología psicótica en el contexto de la depresión, pues nos orienta también a una depresión bipolar, la reactividad anímica, la agitación psicomotriz, pero también el retraso psicomotriz, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos viendo cambios a nivel de la actividad motora de la persona, esto nos tiene que prender un poquito como en el radar, en el pensar en depresión bipolar. Luego, la presencia de episodios depresivos que son breves, ¿verdad? Y que resuelven espontáneamente. El mayor número de episodios depresivos, ¿verdad? Si estamos viendo una persona que ha tenido un montón de episodios depresivos, que esto nos oriente también a pensar en depresión bipolar. Sin embargo, como se los mencioné hace un momento, la depresión unipolar hoy en día también la entendemos más como una enfermedad crónica, ¿verdad? Donde las recurrencias van a ser realmente más la regla y no la excepción. Y luego, pues también hay cierta evidencia que sugiere que síntomas de culpa y melancolía podrían orientar más a una depresión bipolar, pero también son síntomas que podemos ver con frecuencia en depresiones unipolares. Ahora vamos a dejar por un lado esta distinción importante y otra cosa que es muy, muy, muy crítica, importante y relevante que podamos reconocer en los pacientes que tienen ya sea episodios de manía o episodios de depresión son los síntomas mixtos, ¿verdad? Y son de particular importancia en los episodios depresivos. Ahora, estos síntomas han cobrado mucha relevancia en dos aspectos, ¿verdad? Tienden a asociarse a un peor pronóstico, tienden a complicar mucho la evolución que va a tener el cuadro clínico del paciente, pero también tienen implicaciones terapéuticas importantes, porque esos
episodios que cursan con síntomas mixtos tienden a ser más difíciles de tratar, ¿ok? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un episodio depresivo con síntomas mixtos, se puede volver un poquito como difícil el reconocerlo, ¿verdad? Pero en esencia, pues, ¿qué estamos viendo? Un paciente que tiene todos los criterios que cumplen para un episodio depresivo mayor, pero que va a tener por lo menos 3 de los siguientes síntomas mánicos o hipománicos, ¿verdad? Donde puede haber un ánimo expansivo y elevado, ¿verdad? Y el paciente esté como medio excitado, hiperactivo, grandiosidad, que esté más parlanchín del usual, ¿verdad? Compresión del habla y esta como tendencia a la verborrea. Este es importantísimo, fuga de ideas o la experiencia subjetiva de que los pensamientos están muy acelerados, ¿verdad? Esto nos tiene que nuevamente prender el radar cuando estamos ante un paciente que tiene sintomatología depresiva. El aumento en la actividad dirigida a metas, un aumento en las conductas que tienen algún tipo de potencial de tener consecuencias que lastimen al paciente y la disminución en la necesidad del sueño. ¿Se acuerdan? Se los dije hace un momento. El paciente con una depresión clásica va a tener insomnio, pero se va a sentir totalmente destruido por su insomnio, versus este paciente que en teoría está deprimido, pero a pesar de que no está durmiendo, pues no se siente particularmente fatigado o no siente esa necesidad de dormir que esperaríamos que tuviera el paciente deprimido, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo el poder reconocerlo. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente sumamente deprimido que tiene un aumento en la energía dirigida a metas, que tiene más conductas que potencialmente pueden ser dañinas para él y que está experimentando estos pensamientos acelerados. Ese es un paciente con alto riesgo suicida, ¿ok? Entonces, ¿qué se ha visto en pacientes que cursan con síntomas mixtos? El riesgo suicida es 4 veces mayor de lo que sería ya en un paciente que está deprimido, ¿verdad? Entonces, tenemos que prestar mucha atención a esto y abordarlo de la forma pertinente y oportuna en cuanto al momento en que detectemos este tipo de síntomas, ¿verdad? Si vemos en cuanto a números de los pacientes con depresión unipolar, 1/4 de todos pueden presentar síntomas mixtos. En depresiones bipolares es mayor, ¿verdad? 1/3 de todos estos pacientes pueden presentar síntomas mixtos y por esto pues muchas veces se argumenta, ¿verdad? Que si hay síntomas mixtos es más probable que sea una depresión bipolar a que sea una depresión unipolar, ¿verdad? Y nuevamente las implicaciones terapéuticas en esto son importantes en el trabajarlas, ¿verdad? Porque son cuadros de mal pronóstico y de mala respuesta a tratamiento. Entonces, muchas veces tenemos que optar por medicamentos que nos vayan a tener una mayor contención de estos síntomas y tenemos que tener un abordaje que vaya a ser por lo general más agresivo. ¿Ok? Entonces, vamos a dejar por atrás, por un tiempo por lo menos, las características clínicas de los trastornos del ánimo y vamos a empezar a hablar brevemente sobre la neurobiología de los trastornos del ánimo, ¿verdad? Y parte de lo complejo que es tratar una depresión, ya sea unipolar o bipolar o un episodio de manía, es que no entendemos en la totalidad todos los elementos que vienen a facilitar que aparezcan este tipo de trastornos, ¿verdad? Hoy en día hay diferentes hipótesis que postulan posibles mecanismos a través de los cuales podría, por ejemplo, aparecer una depresión. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis aislada es lo suficientemente contundente como para explicar toda la complejidad de una depresión. Entonces, pues a lo que le apostamos mucho es que realmente la depresión es una condición multifactorial, ¿verdad? Que pueden haber muchos elementos de estas hipótesis que están fallando en algún momento y que pueden facilitar a que aparezcan este tipo de cuadros, ¿verdad? Sin embargo, la hipótesis monoaminérgica es una de las más antiguas, es una de las primeras propuestas que vino a tratar de pues, plantear el por qué ocurre la depresión y pues la vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero esta hipótesis se basa mucho en que hay una disfunción a nivel de los circuitos de diferentes neurotransmisores en nuestro cerebro, serotonina, dopamina, norepinefrina, más recientemente también implicados glutamato, GABA, ¿verdad? Entonces, la idea es
Esta no es solo una de las más antiguas. Muchos de los fármacos que tenemos hoy en día para el tratamiento de la depresión se apoyan y vienen como a darle sustento a esta hipótesis, ¿verdad? Porque están muy dirigidos a regular sistemas de neurotransmisión dopaminérgica, noradrenérgica, serotoninérgica, ¿verdad? Entonces, es importante que trabajemos un poquito más en esta hipótesis, en el tratar de entender los fármacos que vamos a ver. Pero desde aquí quiero aclarar, y lo vamos a ver más adelante en el próximo video, que a pesar de que hablemos de, por ejemplo, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, no vamos a aislar su función únicamente a la hipótesis monoaminérgica. Como lo vamos a ir viendo más adelante, si yo vengo a influir sobre la neurotransmisión serotoninérgica, pues yo también voy a poder tener un impacto sobre mecanismos que están implicados en las demás hipótesis, ¿verdad? Pero pues vamos a empezar hablando un poquito sobre esta hipótesis y por eso, pues, dando seguimiento a lo que ya hablamos de serotonina, de dopamina, de glutamato, vamos a hablar sobre norepinefrina y sobre GABA, ¿ok? Entonces, empecemos con norepinefrina. Es otro neurotransmisor sumamente importante en el funcionamiento no solo de nuestro sistema nervioso central, ¿verdad? Pero pues vamos a empezar hablando un poquito de cómo se sintetiza. Y pues ya lo sabrán, ¿verdad? La dopamina es el precursor de norepinefrina. Ya hablamos previamente de cómo se sintetiza la dopamina. Entonces, vamos a ver y recordemos que el precursor de la dopamina es la tirosina, que ingresa por medio de un transportador a sus respectivas neuronas. Y pues aquí, a través de la tirosina hidroxilasa, esta es convertida en dopa y la dopa va a ser a través de otra enzima, la dopa de carboxilasa, convertida en dopamina. Ahora en las neuronas dopaminérgicas, pues ahí termina, ¿verdad? No hay mucho más que tengamos que hacer con esa dopamina. Sin embargo, la presencia de una enzima más en las neuronas noradrenérgicas es la que va a facilitar que esa dopamina eventualmente sea convertida en noradrenalina. Y esa noradrenalina va a ser transportada a través del BMAT2, del cual ya hemos hablado, ¿verdad? El transportador vesicular de monoaminas a sus respectivas vesículas presinápticas, en donde se va a almacenar y pues una vez llegue el estímulo adecuado, esa norepinefrina se va a liberar hacia el espacio sináptico. Perdón, creo que no se los mencioné aquí, pero la enzima que vemos acá es una dopa beta hidroxilasa, que es la que va a hidroxilar esa dopamina para convertirla en norepinefrina. Ahora, continuando, así como lo hemos visto para los demás neurotransmisores, tienen que haber mecanismos también para que podamos ponerle un fin a la acción de la norepinefrina, ¿verdad? Entonces, como ya lo hemos visto también para dopamina, hay diferentes enzimas que pueden degradarla, por ejemplo, la MAO-A y la MAO-B pueden destruir la norepinefrina, esto principalmente a nivel intracelular, y la catecol o metiltransferasa también puede degradar a esos neurotransmisores, pero esta va a estar de forma más frecuente localizada en el espacio extracelular, ¿ok? Aparte de eso, como ya lo vimos para serotonina, ya lo vimos para dopamina, la norepinefrina también tiene un transportador o una bomba de recaptura que está localizada en la membrana celular de sus neuronas, que se llama el NET, el transportador de norepinefrina o la bomba de recaptura de norepinefrina, que lo que hace también es captar a esa norepinefrina en la hendidura sináptica y trasladarla de regreso al interior de la neurona noradrenérgica, en donde puede ser destruida o puede ser otra vez almacenada para eventualmente ser utilizada. Ahora, tanto BMAT2 como el NET son receptores específicos de norepinefrina. Sin embargo, existen otros receptores de norepinefrina a través de los cuales este neurotransmisor va a mediar muchas de sus acciones, ¿verdad? Y vamos a ver que los receptores de norepinefrina generalmente los conocemos como alfa o beta, receptores alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos. Y pues de cada uno hay también distintos subtipos, ¿verdad? Alfa podemos ver alfa 1, alfa 2A, alfa 2B, alfa 2C y beta pues también podemos ver 1, 2 y 3. Ahora, la mayor parte de los receptores de norepinefrina se encuentran a nivel postsináptico y la única excepción es
el receptor alfa 2, que también lo podemos ver localizado a nivel presináptico. Y si ustedes recuerdan, pues ya lo hemos hablado para otros receptores presinápticos. En esta región, estos receptores funcionan como autorreceptores, que lo que vienen a hacer es regular la liberación de norepinefrina por la misma neurona, ¿ok? Entonces aquí podemos ver estos receptores alfa 2 están localizados tanto a nivel del axón, pero también los podemos ver ubicados aquí a nivel del soma, ¿verdad? Y de las dendritas, ¿verdad? Entonces tienen estas dos presentaciones. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que hacen en condiciones normales? Yo libero norepinefrina y cuando esa misma norepinefrina se viene a unir a ese receptor alfa 2, lo que va a hacer es activar un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿verdad? Lo que viene a decir es, ok, ya basta, apágate, ya hay mucha norepinefrina en este espacio, no necesitamos más. Y entonces es un mecanismo a través del cual podemos reducir la liberación de norepinefrina. Aquí lo vemos similar, ¿verdad? Aquí está en la región somatodendrítica y cuando la norepinefrina se viene a unir a él, lo que va a hacer es desactivar de cierta forma esa neurona para inhibir el potencial que viene eventualmente a promover que se libere la norepinefrina hacia la hendidura sináptica. Esto va a ser sumamente importante cuando hablemos de medicamentos que sean antagonistas del receptor alfa 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo un antagonista de alfa 2 y se une acá, esa norepinefrina ya no va a venir a hacer su trabajo, ya no va a poder unirse e inhibir a esa neurona. Entonces, el efecto que vemos cuando usamos un antagonista alfa 2 es que no va a estar ese freno, no vamos a tener cómo frenar a esa neurona noradrenérgica, entonces vamos a seguir liberando norepinefrina hacia la hendidura sináptica. ¿Ok? A veces esto puede ser un poquito confuso en los conceptos porque si yo pienso en un antagonista alfa 2, pienso en un efecto antagonista de la acción de la norepinefrina y no lo es, ¿verdad? Porque aquí lo que hace es favorecer a que haya más norepinefrina. Ahora vamos a dejar por un momento entonces la norepinefrina atrás y vamos a hablar un poco sobre GABA. Si recuerdan, GABA es sumamente importante en la forma de funcionar de nuestro sistema nervioso central. Es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces tiene su contraparte el glutamato, que es el principal excitatorio, ¿verdad? El principal neurotransmisor excitatorio. GABA es el principal neurotransmisor eh, inhibitorio. Ahora, de forma curiosa, pues vemos que ¿quién es el precursor de GABA? El mismo glutamato, ¿verdad? A través de una serie de reacciones, el glutamato puede convertirse en GABA y solo con el hacerle ciertos cambios en nivel de su estructura, vemos que la acción se vuelve totalmente opuesta, ¿verdad? En lugar de tener una acción excitatoria, se vuelve un neurotransmisor completamente inhibitorio, ¿verdad? Entonces, la enzima que regula este proceso de convertir el glutamato en GABA es la ácido glutámico decarboxilasa, ¿verdad? Entonces, ya una vez esta enzima va a producir ese GABA también va a ser almacenado en vesículas presinápticas, ¿verdad? Pero en este caso, el transportador no es el mismo que, por ejemplo, serotonina o dopamina o noradrenalina. En este caso, como GABA es un aminoácido inhibitorio, lo que usa es un transportador que se llama un transportador vesicular de aminoácidos inhibitorios, que es el VIAT, ¿ok? Entonces, hace la misma función, traslada a ese GABA al interior de las vesículas presinápticas en donde se almacena y pues cuando ya las condiciones facilitan y viene un estímulo que promueve que esas vesículas se desplacen hacia la membrana, pues ya su contenido va a ser liberado hacia la hendidura sináptica y GABA va a poder hacer su trabajo. Ahora, similar a como hemos visto para los demás neurotransmisores, una vez GABA ya hizo su trabajo, tenemos que tener mecanismos que nos permitan que termine su función, ¿verdad? Y vamos a ver que GABA también tiene un transportador en la membrana presináptica que se llama GAT, transportador de GABA, que lo va a tomar del espacio sináptico y lo va a devolver a la neurona presináptica, en donde la GABA transaminasa es una enzima que tiene la capacidad de destruirlo y de esta forma pues terminar su acción. Ahora
vamos a hablar de los receptores de GABA, que es probablemente lo más importante de lo que vamos a hablar sobre GABA. GABA tiene tres tipos de receptores distintos, receptores GABA A, GABA B y GABA C. Si lo pueden ver en esta imagen, GABA A y GABA C son canales iónicos. Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle en esto. Pero el receptor GABA B es distinto porque este sí es un receptor unido a una proteína G. Entonces, en cuanto a los mecanismos son distintos, el más importante de todos los receptores en cuanto a lo que entendemos hoy en día de GABA es el receptor GABA A y por eso pues vamos a hablar un poquito más en detalle sobre este. Ahora, la estructura de estos receptores es algo que se ha estudiado mucho a profundidad y por eso hoy entendemos mucho de cómo funciona este receptor. El receptor GABA, como se los mencioné hace un momento, es un canal iónico. Realmente es un canal iónico dependiente de un ligando que cuando se abre funciona como un canal de cloro. Si recuerdan, el cloro es un ion con carga negativa, ¿verdad? Entonces, si yo estoy desplazando cloro desde afuera, se abre el canal y el cloro puede ingresar hacia a la siguiente neurona o a la célula que sea, ¿verdad? La carga negativa que ese cloro arrastra va a hiperpolarizar a esa célula donde está ingresando y por ende, pues hiperpolarizada no va a poder actuar, no va a poder hacer nada, ¿verdad? En esencia la estoy poniendo a dormir a través de ese influjo masivo de cloro, ¿verdad? Entonces, regresando un poquito a este receptor GABA A, vamos a entender cómo está integrado ese canal. Y pues si recuerdan, los receptores en nuestra membrana realmente son estructuras proteicas, ¿verdad? Que están formados por cadenas de aminoácidos y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Estas cadenas de aminoácidos que integran y que atraviesan, en el caso de este receptor, vamos a ver que forman estas estructuras que entendemos como subunidades. Una subunidad, en el contexto de un receptor de GABA, por ejemplo, las subunidades se caracterizan porque atraviesan 4 veces la membrana celular, ¿verdad? Entonces, aquí pueden ver en esta imagen cómo atraviesa, son 4 regiones transmembrana y después es como que se hicieran como jalo las pititas, ¿verdad? Y entonces se fusionan en esta estructura que es una subunidad, ¿verdad? Pero si aquí podemos ver, aquí están igual esas 4 regiones, ¿verdad? Donde atraviesa y pues ya se unen en formar lo que es una subunidad, ¿ok? Entonces, cuando hablamos ya del receptor GABA, vamos a ver que este está formado por 5 subunidades, ¿verdad? Entonces, 5 de estas, y aquí lo podemos ver, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5, y se vienen a unir, como lo vemos en esta estructura, una con la otra, generando un canal. Lo que vemos aquí en el medio de ellas va a ser un canal, ¿verdad? Entonces, si lo viéramos como desde arriba, lo entenderíamos un poquito de esta forma. Aquí están las 5 subunidades unidas y aquí lo que queda es un espacio que forma el canal que cuando se abre permite el ingreso de cloro, ¿ok? Entonces, importantísimo, cuando regresamos acá, dependiendo de los aminoácidos que estén localizados en estas cadenas que integran cada subunidad, vamos a tener distintos subtipos de subunidades y hay un gran número de subunidades que pueden eventualmente venir a combinarse entre ellas y hacer diferentes combinaciones para formar receptores que estructuralmente entonces van a ser un poquito distintos, ¿verdad? Y en el entender cuántas combinaciones podemos tener, subunidades hay de distintos tipos, ¿verdad? Hay tipo alfa y tipo alfa hay alfa 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay tipo beta, que hay 1, 2, 3. Hay tipo gamma, 1, 2, 3. Hay tipo delta, hay tipo epsilon, hay tipo pi, hay tipo rho, ¿verdad? Entonces hay distintos tipos de subunidades y la combinación de esas 5 puede ser de distintas subunidades, ¿verdad? Entonces eso da una amplia gama de combinaciones que resulta en sí siempre receptores GABA A, pero receptores GABA A con características distintas según las subunidades que están integrando a cada receptor. Entonces, de esta forma vamos a ver que hay receptores que van a ser sensibles a benzodiazepinas y hay otros que no van a ser sensibles a benzodiazepinas. Hay algunos que van a ser sensibles a esteroides neuroactivos, hay unos sobre los que van a actuar los anestésicos generales, hay unos que van a tener una función tónica, otros que van a tener una función básica, ahorita lo vamos a ir viendo más en detalle, pero nuevamente esto se reduce a la estructura de ese receptor, a qué subunidades se unieron para venir a formar ese receptor. Entonces nos da esta gama pues un poquito más amplia. Como lo podemos ver acá,
Esta es una de las clasificaciones que generalmente se puede hacer con los receptores GABA A. Y lo que esta imagen nos está ilustrando es, ven este que está aquí como aislado, lo entenderíamos como un receptor GABA A que está afuera de la sinapsis. ¿Ok? Extrasináptico, y estos son sinápticos, ¿verdad? Están como más ligados y más en contacto con este espacio versus este que está un poquito más desplazado hacia el lado y queda ya como afuera de la sinapsis, ¿verdad? Entonces, es diferente y lo que se propone es que la función de los receptores GABA que están en la sinapsis está más relacionada a la inhibición fásica por GABA versus los que están más localizados en el espacio extrasináptico, que están más relacionados al tono inhibitorio de GABA. ¿A qué me refiero con esto? GABA siempre tiene que mantener un tono, ¿verdad? Siempre hay cierta cantidad de GABA que mantiene, que es uno de los mecanismos que ayuda como a establecer el tono basal de nuestro sistema nervioso central en diferentes regiones. Entonces siempre tiene que haber un tono, como una acción continua y mantenida y constante de GABA que da ese tono, ¿ok? Entonces, luego tenemos los que están en la hendidura sináptica, que están relacionados a la inhibición fásica. Eso quiere decir a cambios, ¿verdad? Cuando yo necesito que haya más, GABA se libera, actúa sobre ellos y hay un cambio abrupto, ¿verdad? Y eso genera un cambio rápido y termina, y después un cambio rápido y termina, ¿verdad? Entonces hay una acción fásica que es intermitente, ¿verdad? Que va cambiando según los requerimientos de un momento a otro. Entonces, estos receptores están más ligados a ese tipo de actividad. Estos receptores que están involucrados en la inhibición tónica, perdón, se han estudiado mucho en la actualidad por su sensibilidad a los esteroides neuroactivos, y esto nos viene a proponer, y por eso estamos hablando de GABA en depresión, potenciales mecanismos antidepresivos relacionados no a los medicamentos convencionales, sino al uso de esteroides neuroactivos o a moléculas que pueden venir a actuar sobre este tipo de receptor y que pudieran en algún momento tener algún potencial antidepresivo, ¿verdad? Entonces, es algo que está en estudio, son como mecanismos novedosos y nuevos para medir una acción antidepresiva versus estos que los usamos muchísimo, muchísimo más hoy en día en cuanto a los medicamentos, ¿verdad? Por su sensibilidad, por ejemplo, a las benzodiazepinas. Ahora vamos a hablar de esa sensibilidad a benzodiazepinas, porque como se los mencioné previamente, no todos los receptores GABA A van a ser sensibles a benzodiazepinas, ¿verdad? Tienen que tener ciertas características para que una benzodiazepina pueda llegar a unirse a ellos. Y ahora esta imagen nos lo ilustra muy bien en el entender cómo funcionan las benzodiazepinas, aunque vayamos a hablar más adelante de ellas, ¿verdad? Y aquí vemos nuevamente nuestras 5 subunidades integradas y qué características tienen que tener. Vemos que para que un receptor GABA A sea sensible a benzodiazepinas, tiene que estar conformado por 2 subunidades beta, 1, 2 y 3, no importa, pero tienen que haber 2 subunidades beta, entonces lo podemos poner a este beta, beta. Luego tiene que haber por lo menos una subunidad gamma, pero tiene que ser del tipo 2 o del tipo 3. Si tiene una subunidad gamma 1, ese receptor no va a ser sensible a benzodiazepinas, entonces tiene que tener gamma 2 o 3. Y luego tiene que tener otra subunidad que sea del tipo alfa, pero tiene que ser alfa 1, alfa 2 o alfa 3. Eso quiere decir que si el receptor tiene subunidades alfa 4, 5 o 6, no va a ser sensible a benzodiazepinas, ¿ok? Entonces, así es como se integra un receptor GABA con sensibilidad a benzodiazepinas, y vemos que en la forma en que está estructuralmente conformado quedan como diversos espacios entre las subunidades, ¿verdad? Y eso hace que hayan diferentes sitios a donde se puedan venir a unir diferentes moléculas, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, ilustrado el sitio de unión de GABA. Y aquí podemos ver cuando GABA llega y se une a su respectivo receptor. Ahora, ojo, la benzodiazepina no actúa sobre el mismo receptor, pero no actúa en el sitio de unión de GABA, sino tiene su propio sitio. Aquí la podemos ver en verde, ¿verdad? Ella viene y se une y funciona en otro lugar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de medicamentos que tienen este tipo de función, que tienen su propio sitio de unión, se unen al mismo receptor, pero lo hacen en un sitio de unión distinto a quien es su ligando endógeno. Entonces, vamos a entender estos medicamentos como moduladores alostéricos.
¿ok? Vienen a modular la acción del receptor, ¿verdad? No vienen a ser agonistas sobre el mismo sitio ni antagonistas sobre el mismo sitio, sino tienen su propio sitio de unión. Entonces lo que hacen es modular la respuesta. GABA se va a poder unir igual y el medicamento lo que va a hacer es modular esa respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos acá, la benzodiazepina sola no puede hacer absolutamente nada, ¿ok? Si vemos, GABA llega y cuando se une va a favorecer a que haya mayor influjo de cloro. Ahora, si la benzodiazepina está solita, no hace nada, ¿verdad? El cloro no cambia. La benzodiazepina necesita que GABA esté unido a su receptor y entonces ya actúa como un modulador alostérico. Y vemos lo que va a pasar es que va a potenciar el efecto GABA. En vez de que haya un poquito más de cloro entrando a esas células, ahora hay un montón más de cloro entrando a esas células, ¿verdad? Entonces, lo que viene a hacer es a potenciar esa acción de hiperpolarización y por ende de inactivación que el GABA podría estar haciendo o de inhibición que el GABA podría estar haciendo en algún momento, ¿ok? Ahora, una particularidad y algo que se ha estudiado es, y ustedes lo sabrán cuando usan benzodiazepinas, algunas y como más indicadas, por ejemplo, en el caso de sueño y para el manejo de insomnio, u otras que tienen aprobación, por ejemplo, en el caso de ansiedad. ¿Qué es lo que se cree o se sospecha que puede venir a explicarnos esto? Que, por ejemplo, los receptores GABA-A que tienen una subunidad alfa 1 van a estar más ligados en relación con la respuesta sueño y los que tienen una subunidad alfa 2 o 3 están más implicados en mediar respuestas de ansiedad, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos medicamentos que fueran más selectivos, por ejemplo, para los receptores GABA-A que tienen subunidades alfa 2 o 3, técnicamente serían más efectivos en contener la ansiedad sin venir a afectar tanto el sueño. Eso en papeles, ¿verdad? Porque eso no es algo que podemos hacer de una forma tan específica hoy en día. Pero nuevamente, si tenemos una benzodiazepina que de cualquier forma pudiéramos identificar que es más selectiva para receptores GABA de este tipo, podrían ayudarnos más con ansiedad y contener un poquito ese efecto sedativo relacionado más a la subunidad alfa 1. ¿Ok? Entonces, vamos a concluir por el momento aquí, pues, terminando con norepinefrina y GABA. Y en el próximo video vamos a hablar un poco más sobre la neurobiología de los trastornos del ánimo y los circuitos implicados en la aparición de los distintos síntomas que vemos en las personas con depresión para tratar como de esta forma, entender la lógica detrás de usar prescripciones o recetas individualizadas a los síntomas de cada paciente. Pero entonces, la idea es que podamos ir indagando un poquito más para ya más adelante empezar a hablar de los diferentes grupos de medicamentos o fármacos que se emplean en la actualidad para el tratamiento de la depresión.